cuando se discute sobre esta oscura etapa de la historia argentina, de dictadura cívico-militar, que empezó el 24 de marzo de 1976 y llegó hasta 1982, seguramente en lo primero que vamos a coincidir, no solamente nosotros, sino el 98% de los argentinos, es que fue un genocidio y una masacre. Y estaríamos en lo cierto. Pero lo que nos interesa destacar esta noche son los golpistas de camisa y corbata que se escondieron atrás de los golpistas uniformados, que fueron los ideólogos y los ejecutores del plan económico que se pretendía instalar y que perseguía como objetivo fundamental, que lo dijo Leandro recién y yo lo voy a repetir porque esto es fundamental que comprendamos los argentinos para poder salir de el embrollo en el que nos metieron estos personajes. Que el objetivo fundamental consistía en desmantelar el Estado peronista que se empezó a construir a partir del 17 de octubre de 1945, cuyas banderas fundamentales, como sabrán seguramente los que están acá, son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, pero que estas banderas se expresan en lo concreto en un Estado que promueve la industrialización, que promueve el mercado interno y la redistribución de la renta en favor de los trabajadores. Para dar un dato que expresa esto, en 1955, cuando lo voltean a Perón, la distribución del Producto Bruto Interno de la Argentina, vale decir, de todo lo que se produce en el país al cabo de un año, estaba 50% en manos de los trabajadores y 50% en manos del capital, que fue el nivel más alto de redistribución que hubo en toda nuestra historia. El objetivo que perseguían estos personajes, los padres de los que hoy señalaba Forlán, de los Cobos, los Massa, etc., son ellos que están acá. José Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía, el buitre más grande de ese momento, si se quiere, amigo personal de Rockefeller, presidente de Asindar, como veíamos en el video, y antes había pasado también por la compañía ítalo-argentina de electricidad, proveniente de una familia que ha estado vinculada con los negocios espurios desde que llegó a América. El primer Martínez de Hoz que llegó a América era contrabandista de esclavos y estaba perseguido por traficante. Su bisabuelo fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina y su primer presidente. Y así han pasado los Martínez de Hoz por la historia argentina, tratando de ocupar lugares en el Estado para defender sus intereses. Y ahí llegó su pichoncito, que no venía solo, venía acompañado por estos personajes, que queremos decir los nombres para que no se nos olviden. Juan Alemán, que está vinculado con la Fundación Fiel, que hoy sigue haciendo estudios y recomendaciones económicas para la Argentina. Guillermo Klein, que en ese momento estaba vinculado a los estudios jurídicos que representaban a los acreedores que iban a a darle crédito a la Argentina durante este periodo de endeudamiento extremo al que se sometió el país. Adolfo Diz, primer presidente del Banco Central, que avaló toda esta política de endeudamiento, y después va a venir Domingo Felipe Cavallo, que es el que mejor representa esta continuidad porque estuvo en todas directamente. Fue presidente del Banco Central con la dictadura, fue ministro de Economía con Menem y después fue ministro de Economía con Fernando de la Rúa. Por suerte, los argentinos nos hemos dado cuenta y en estas elecciones no pasó de las PASO. Cavallo se tiene que ir de la Argentina directamente. Las principales medidas de esta política económica fueron las que se denunciaban en el video, del cual me voy a tomar de dos para resaltar su importancia, porque hoy estamos discutiendo esto los argentinos. Lo primero que hicieron fue eliminar las retenciones a las exportaciones, cosa que seguramente está en el programa de gobierno de estos candidatos que nosotros estamos señalando en la actualidad. Y además, liberalizaron el mercado financiero, abrieron las aduanas hacia las importaciones, se redujeron primero aproximadamente en un 40% los aranceles aduaneros y después fueron progresivamente siendo eliminados, la mayoría de ellos. Esto lo señalo para que lo vinculemos con los puntos del consenso de Washington que señalaba Leandro. Son exactamente los mismos, son las mismas recomendaciones. ¿Y cuál era la justificación para liberalizar el mercado financiero? Los bancos y la tasa de interés no tenían ningún tipo de control por parte del Estado.
¿Cuál era la justificación de todo esto? Combatir la inflación. Esto es lo que repetía Martínez de Hoz constantemente en sus discursos. Vamos a combatir la inflación, entonces vamos a liberalizar el mercado, vamos a congelar los salarios, vamos a frenar la emisión monetaria, cosa que repiten constantemente hoy los Melconian y los candidatos a ministro de Economía de estos personajes. La inflación obviamente que es un problema, y es un problema que afecta a los trabajadores fundamentalmente, porque nos come el salario del bolsillo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando nos hablan de las políticas antiinflacionarias. La única política antiinflacionaria que puede haber es reactivar la producción propia en la Argentina, atacando a los monopolios concentrados que señalábamos el viernes pasado, y para no extenderme no voy a redundar sobre ello. Pero estas cuestiones hay que tenerlas muy presentes porque hoy lo estamos discutiendo y por eso lo traemos a colación. Y un aspecto que no podemos dejar de mencionar es que estos personajes tuvieron las manos libres para hacer todo esto, para ganar plata a través de la timba financiera con, muchos recordarán la famosa bicicleta financiera, que permitía endeudarse en el exterior, traer la plata a la Argentina y gracias a las altas tasas de interés ganar mucha plata acá sin hacer ningún tipo de inversión productiva, sin producir bienes y servicios, para después fugar esa plata, transferirla en realidad, porque era legal, transferirla fuera del país. Entonces hubo una primacía de la renta financiera y de los negocios bancarios por sobre la producción, con lo que eso conlleva, que es desocupación, reducción de los sueldos y pobreza que se iba multiplicando en la Argentina. Esto hubiese sido imposible aplicarlo si no hubiese estado acompañado por un plan represivo que cortó de raíz cualquier intento de resistencia popular a las medidas que se estaban tomando. Y acá hay que estar atento, porque uno de los objetivos estratégicos que perseguía la dictadura cívico-militar del 76 era consolidar este modelo económico, pero además arrebatarnos a los argentinos la posibilidad de transformarlo, porque la única herramienta de transformación es la actividad política. Entonces, concomitantemente a todo esto, se instalaba una política de dominación cultural que nos arrebataba la actividad política y que en definitiva lo que querían conseguir era un país lleno de analfabetos políticos. Dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe del costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios. De los remedios. El analfabeto político es tan bruto que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia a la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esto lo decía Bertolt Brecht. Rotación, por favor. Alfredo, continúe. Gracias. Digo porque hay que ordenar la cosa un poco, si no se vuelan los patas, por favor. Bien. Bueno, traemos esto a colación y queríamos hacer esta cita porque esta política de dominación cultural que comenzó en el 76 fue profundizada después bajo las democracias semicoloniales que continuaron con esta política económica, pero que además se estableció una relación tan frívola de la actividad política, en donde la explicación de todos los males en la Argentina es que los políticos eran corruptos, y a los argentinos se nos alejó y se nos expropió la posibilidad de discutir en conjunto y llevar adelante la salida para estos problemas, y creemos nosotros modestamente que en los últimos años eso ha comenzado a modificarse en la Argentina y hay que tenerlo presente. Para terminar con el análisis que queríamos hacer de esta etapa, no podemos dejar de mencionar, ni de tener en cuenta, ni ayer ni ahora, que esto se da en el marco de las relaciones de fuerza a nivel mundial. En la década del 70 y hacia el 80, hay lo que, de paso voy a hacer lo que me había olvidado, perdón. Porque nosotros decimos que la actividad política se basa en algunos principios, que es, primero que nada, tener muchos huevos, el libro, el timbre y tener mucha paciencia. Y por esto de los libros, vamos a recomendar un autor que es Vicente Muleiro, que en este libro, El Golpe Civil, justamente
hace hincapié en estos personajes y en los grupos económicos que se beneficiaron durante la dictadura. Y este autor caracteriza a este periodo de la historia mundialmente como una contrarrevolución monetarista, que estuvo encabezada fundamentalmente por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Y la dictadura cívico-militar en la Argentina fue un eslabón más en esa cadena, como las dictaduras que se dieron en toda Sudamérica en ese periodo, fueron un eslabón más en esa cadena de relación de fuerza a nivel mundial. Y esto lo decimos porque algunas cuestiones que están pasando hoy en el mundo nos hacen intuir a nosotros que podemos encontrar algunas similitudes que no hay que dejar de ver y, por el contrario, analizarlas con mucha agudeza, porque en política siempre, como en la vida personal, nunca está de más hacer un balance provisional, ¿verdad, compañeros?